Hola, queridos alumnos. Vamos a empezar nuestra asignatura Macroeconomía 1 viendo el tema 1, que es la macroeconomía. Antes de ello veremos los objetivos del tema, que son los siguientes. Primero, entender el objeto de estudio de la macroeconomía. Segundo, conocer las herramientas que usan los macroeconomistas. Y tercero, comprender el concepto de modelo macroeconómico. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía es una disciplina económica que estudia la economía a nivel agregado. La macroeconomía se ocupa de cuestiones tales como el crecimiento del PIB, la inflación, la tasa de paro o el desempleo. Se ocupa de muchas otras cosas más, pero fundamentalmente de estas tres. Ejemplos: el crecimiento de España en el año 2013 es menos 1,2%, la tasa de inflación es 1,5% y la tasa de paro a junio del año 2014 es 24,5%. ¿Les suenan estos datos, verdad? La macroeconomía también se ocupa de otras cuestiones, como el déficit público, la balanza comercial, el PIB per cápita, la balanza de pagos, el tipo de cambio, de muchas otras cuestiones que iremos viendo a lo largo de la asignatura. Fíjense en este gráfico, que me encanta. Aquí vemos el crecimiento del PIB anual y que está medido en porcentajes. Como ustedes pueden observar, en la línea azul se mide el crecimiento del PIB de la zona euro y en la línea roja se mide el crecimiento del PIB de los Estados Unidos. Pueden ver en el año 2009 que hay un descenso del PIB en casi menos 4% en ambas áreas. Eso por efectos de la crisis económica que aún seguimos viviendo. El crecimiento del PIB per cápita también es otra de las variables que la macroeconomía tiene en cuenta y la estudia. En este gráfico se puede ver el PIB per cápita desde el año 1900 hasta el año 2010 de la economía norteamericana, de Estados Unidos. También podemos ver la tasa de inflación, lo mismo. Esta tasa de inflación es la de Estados Unidos. Pueden ver cómo la tasa de inflación en el año 1920, o antes de 1920, quiero decir, en la Primera Guerra Mundial, en la economía de Estados Unidos superaba el 20%, superaba los 2 dígitos. Eso es mucho para aquella economía, ¿no? Luego también vemos aquí un gráfico de la tasa de desempleo. Vemos que el desempleo suele crecer y, de hecho, crece muchísimo en los momentos de depresión, en los momentos económicos donde hay una depresión. Por ejemplo, en la depresión de los años 30, donde el desempleo en Estados Unidos superaba el 20%, llegando casi al 25%. Y en la última crisis vemos que en el año 2010 el desempleo en Estados Unidos supera el 10%. Vimos en las primeras diapositivas que en España nuestra tasa de desempleo supera también el 20%, llegando casi al 25%. Todas esas variables que acabamos de ver en esos gráficos las analizaremos convenientemente a lo largo de la asignatura. Pero para analizar todas esas variables y para relacionar las variables entre sí, necesitamos de un método. Y ese método es el que utilizan los macroeconomistas y se refiere a la construcción de modelos macroeconómicos. Un modelo es una simplificación de la realidad económica. Por ejemplo, para tener una idea de cuáles son los detalles de una casa, nosotros tenemos un plano o una maqueta. Para tener la idea de cómo está estructurada la economía y cómo funciona la economía, tenemos un modelo económico. Los modelos económicos suelen tener las siguientes partes. La primera parte son los supuestos, la segunda, las variables, y la tercera, las relaciones entre las variables. Los supuestos son aquellos que delimitan y simplifican el modelo, para que este modelo sea más entendible y sea más simple de comprender. Los supuestos lo que hacen es quitar los detalles que no sirven para el análisis económico y mantener aquellos elementos que sí son importantes. Luego tenemos las variables. Las variables se dividen en dos: variables exógenas y variables endógenas. Las exógenas son aquellas que vienen de fuera del modelo y las endógenas son el resultado de la aplicación del modelo. Y el modelo está entre las variables exógenas y endógenas. Y las relaciones entre las variables normalmente se presentan en relaciones matemáticas y lo que hacen es vincular las variables exógenas con las variables endógenas.
Vamos a ver un ejemplo de un modelo. Vamos a suponer que tenemos un modelo del mercado de pizzas. Tomemos el mercado de pizzas como un ejemplo. Veamos. Vamos a definir este supuesto en el mercado de pizzas. Se produce un solo tipo de pizzas, redondas y no divisibles. No pueden ser cuadradas, son redondas y no divisibles. Las variables de nuestro mercado son las siguientes, y de nuestro modelo son, primero, tenemos por un lado las variables endógenas, la cantidad demandada de pizzas, que está definida, representada con esa Q, con un superíndice D, la cantidad ofrecida de pizzas, Q, superíndice S, y el precio de una unidad de pizza, P. Pero también tenemos las variables exógenas, que son la renta del comprador y el precio del coste, es decir, el coste de producción para realizar la pizza. El tercer punto, como dijimos anteriormente, es la relación entre las variables. Y aquí se relaciona las variables endógenas con las exógenas. Como ustedes pueden ver, en las dos primeras ecuaciones, en la primera y en la segunda, tenemos la cantidad demandada de pizzas, variable endógena, que depende a su vez de otras variables, entre las cuales pueden estar exógenas y endógenas. La cantidad demandada de pizzas depende del precio de la pizza, variable endógena, pero también depende de la renta del consumidor, que es una variable exógena. En la ecuación 2 vemos la cantidad ofrecida de pizzas, Q super S, que depende o es una función del precio de la pizza endógena y del precio del queso, que es el coste de producción, que es una variable exógena. Siempre en los modelos económicos y macroeconómicos, hay una ecuación de cierre o una ecuación de identidad, que sería la ecuación 3, que nos dice que la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada, ¿no? Y esta relación entre variables también puede verse mejor cuando se realizan gráficos. Ustedes pueden ver ahí el gráfico de la oferta y el gráfico de la demanda, y el punto de intersección entre esas dos curvas determina el equilibrio del mercado, determinando a su vez los valores de las variables endógenas, precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Tienen ahí la cantidad de equilibrio del mercado de pizzas y el precio de equilibrio del mercado de pizzas. Pero, ¿por qué es importante ver el equilibrio? El equilibrio es importante porque tenemos que tener en cuenta que los equilibrios en economía no son estáticos, se mueven. Y esos equilibrios se van a mover siempre y cuando hayan cambios en las variables exógenas. Fíjense, tenemos en el punto A el equilibrio del mercado de pizzas, donde tenemos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Vamos a suponer que hay un cambio de una variable exógena de demanda. En este caso, aumenta la renta del consumidor. Ese aumento de la renta del consumidor, como ustedes pueden ver ahí, provocará que la curva de demanda se desplace hacia la derecha, lo cual a su vez cambiará el equilibrio del mercado de pizzas del punto A al punto B, provocando que aumenten los precios de las pizzas y que aumente la cantidad de mercado, la cantidad de pizzas en el mercado, ¿no? Por lo tanto, un cambio en una variable exógena y provoca cambios en las variables endógenas. Veamos un ejemplo más, pero esta vez cuando ocurre un cambio en la variable exógena, una variable exógena de oferta. Vamos a suponer que aumenta el coste de producir pizzas a través del aumento del precio del queso. Eso va a tener un efecto sobre la curva de oferta de las pizzas, desplazando esta hacia la izquierda. Nuevamente, el cambio del equilibrio del mercado de pizzas es de A a B, lo que provoca a su vez un aumento del precio de la pizza y una disminución de la cantidad de pizzas en el mercado. Nuevamente, un cambio en una variable exógena provoca cambios en variables endógenas. No olviden este punto, cambios en variables exógenas provocan cambios en variables endógenas. Finalmente, para terminar este primer tema, un concepto que es importante para los siguientes temas, que es el de precios flexibles y precios rígidos. Los precios flexibles se dan cuando los precios se ajustan de forma inmediata, rápida, instantánea ante cambios de oferta o de demanda. Y los precios son rígidos cuando ese ajuste de los precios para que la oferta y la demanda vuelvan a su equilibrio es de manera lenta. El supuesto de precios flexibles evidentemente no suele darse porque los precios tardan un tiempo en ajustarse, lo cual nos dice que el supuesto de precios flexibles normalmente se da en el largo plazo. Estos dos elementos, precios flexibles y precios rígidos, son importantes para entender los conceptos de corto plazo y de largo plazo
que ya veremos en los siguientes temas. Bueno, hemos terminado el tema y muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo tema. Gracias.